Este jueves, la presidenta electa Claudia Sheinbaum nombró a Lázaro Cárdenas Battel como su próximo jefe de la oficina de la presidencia, puesto que había desaparecido con López Obrador. Desde su casa de transición en Iztapalapa y no en el Museo de Economía como acostumbraba, Claudia Sheinbaum designó a Lázaro Cárdenas Battel, un viejo conocido en Palacio Nacional, como jefe de oficina de la presidencia, un cargo que el presidente dejó vacante tras la renuncia del empresario Alfonso Romo en diciembre de 2020. Conozco a Lázaro desde hace muchísimos años. No solamente somos compañeros, amigos, sino que ha desempeñado cargos importantísimos que le permiten coordinar nuestra oficina. Su trabajo será ayudarme en el seguimiento de los temas estratégicos del gobierno y al mismo tiempo relaciones con distintos sectores. Cárdenas Battel regresará a Palacio Nacional luego de haber renunciado el año pasado a la coordinación de asesores de la presidencia y se dijo honrado con la nueva encomienda. Será un honor acompañar de cerca a la primera jefa de Estado en la historia de México. Seguro que habrá de estar a la altura de la gran responsabilidad que le corresponde. No tengo duda que el próximo gobierno será congruente con la trayectoria de Claudia Sheinbaum. El exgobernador de Michoacán y nieto del presidente Lázaro Cárdenas reconoció que gobernar México no es tarea sencilla, pero se dijo optimista. Es un reto enorme gobernar a un país como México, un reto grandísimo que tiene la presidenta y todo nuestro empeño y nuestro apoyo para respaldarla. En el nuevo gabinete quedan pendientes los nombramientos de los titulares de las Secretarías de Cultura, Turismo, Trabajo, Marina y Defensa Nacional. Con imágenes de Nicolás Galván y Alejandro Ansúrez e información de Omar Brito para Milenio Noticias, Armando Martínez. Bueno, y sí, así se integra nuevamente Lázaro Cárdenas Battel, que, como muchos saben, es hijo del ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas y nieto del expresidente Lázaro Cárdenas. Fue coordinador de asesores de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador hasta el 2023. Gobernó Michoacán por el PRD de 2002 a 2008. Fue senador y diputado federal, además de fundador del PRD, junto a su padre, también junto a Porfirio Muñoz Ledo, a Ifigenia Martínez. Sus tareas, como lo comentaba la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, serán definir asuntos pendientes de la presidencia, también evaluar las políticas públicas, brindar apoyo técnico, lograr que los acuerdos del equipo presidencial sean efectivos y dar seguimiento a proyectos de las dependencias y ser importante el enlace con otros sectores. Y la ex candidata se reunió con los magistrados del Tribunal Electoral Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. Les pidió no aprobar el proyecto de validez de la elección presidencial hasta que el INE y la Sala Regional Especializada resuelvan más de 400 denuncias pendientes que acreditan la inequidad de la contienda y la violencia política de género en su contra ejercida por el presidente López Obrador. Mis alegatos de ahorita fueron bastante interesantes de cómo la violencia del presidente fue creciendo conmigo. Cómo empezó burlándose de mí por mi físico, botarga, globo, inflada, ¿no? Fue interesante. Yo creo que ellos no conocían toda esta información. Yo sí esperaría que la calificación del presidente se condenara al presidente por la violencia política en razón de género a mi persona, a otra candidata presidencial. Como les digo, hizo más de 381 comentarios a favor de Claudia Sheinbaum e hizo 96, en su mayoría, denostaciones hacia mi persona. Sí, por cierto que la sala especializada acreditó que el presidente López Obrador coaccionó el voto, presionó a la ciudadanía, condicionó la entrega de programas sociales, usó indebidamente recursos públicos y violó la Constitución desde un año antes de la elección al promover el llamado Plan C para que Morena lograra la mayoría calificada en el Congreso. Esta es la primera vez que el tribunal acredita estos delitos electorales. Sin embargo, recordó que el presidente no puede ser sancionado. Y esta mañana, el presidente López Obrador consideró que la elección de integrantes del Poder Judicial debería iniciar por las y los jueces antes que las y los magistrados y ministros, porque, indicó, hay una crisis de gobernabilidad y dijo que hacen lo que quieren.
Incluso reveló que una de las hipótesis detrás del asesinato de policías en Guanajuato, como el ocurrido ayer en Celaya, se debió a la liberación de Luis Antonio Yepes Cervantes, el Monedas, hijo del Marro. Y a pesar del avance de los foros sobre esta reforma al Poder Judicial, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum reiteró que debe realizarse conforme a la iniciativa del presidente López Obrador. No sé exactamente qué planteó Ricardo. Esencialmente es la propuesta que está la propuesta con la que estamos de acuerdo, es la propuesta que envió el presidente. A partir de los diálogos, de hecho lo mencionó hoy el presidente a una pregunta, se abre esta posibilidad de que no todos sean electos en el mismo momento, que es algo pues que tendrán que definir el Congreso, que tendría que verse pues la viabilidad también, porque cada elección pues también tiene un costo para el Instituto Nacional Electoral. Entonces, habría que ver esa viabilidad. Hoy el presidente, por ejemplo, en la mañanera dijo, si fuera por partes, hay que empezar desde abajo probablemente. Y contrario a lo que señaló López Obrador en relación a que los jueces deben elegirse por voto popular y no necesitan tener experiencia, la senadora por Morena y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero señaló que ella estuvo 25 años en el Poder Judicial y conoció sus fortalezas y debilidades, por lo que consideró que debe elegirse a los más preparados, quienes tengan una profesionalización y una capacitación adecuada para impartir justicia. Y el Consejo Político del PRI aprobó iniciar el proceso interno para renovar su dirigencia nacional. En la reunión de anoche, 474 de 486 consejeros votaron a favor de que sea la Asamblea, del Consejo Político, en donde Alejandro Moreno goza, por cierto, de una mayoría, la que tome las riendas de este proceso. Por su parte, los exdirigentes nacionales del PRI, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Codwell y Enrique Ochoa, con el respaldo del senador electo Manlio Fabio Beltrones, presentaron una impugnación para que se invalide la asamblea priista del domingo pasado que, entre otras cosas, como le hemos informado, aprobó la reelección de su líder nacional, Alejandro Moreno, por 8 años más. A través de un comunicado afirmaron que representan a miles de priistas que se dicen inconformes por el atropello de su actual líder. Aseguraron que esta medida es solo el primer paso que tomarán al respecto y que habrá otras impugnaciones. Y Enrique Ochoa, lo veíamos ahí, indicó que Alejandro Moreno desea concentrar todo el poder del partido. Esto comentó en entrevista en Milenio con Víctor González. Que la convocatoria era ilegal, prácticamente en lo oscurito, faltando a la normatividad electoral y a la Constitución. Que la dirigencia del fracaso, en lugar de rendir cuentas, hacerse a un lado y que se promueva un cambio en el partido para recuperarnos de los peores resultados en la historia, se está secuestrando al partido por parte de Alejandro Moreno con una asamblea ilegal y que tiene como consecuencia la concentración de todo el poder en una persona y la extensión casi al infinito de su dirigencia. Y estamos seguros que las instituciones electorales del país, el INE y el Tribunal Electoral, tendrán todos los argumentos presentes para declarar inválida la asamblea y por lo tanto inválidos todos los cambios que ahí se llevaron a cabo. Y sobre la relación del PRI y el PAN, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, propuso una pausa en la alianza electoral de su partido con el Revolucionario Institucional con el fin de reencontrar la identidad panista. Romero, quien aspira a ser presidente del PAN, señaló que aunque tienen disposición de mantener un bloque con el PRI e incluso con Movimiento Ciudadano, este solo sería contra las barbaridades, así dijo, que haya en el Congreso, pues en lo electoral se necesita poner una pausa. Lo que no sea el oficialismo, claro que el PAN está dispuesto a mantener un bloque de oposición de contención de barbaridades, pero en lo electoral, pero en lo programático, el PAN me parece ya es el sentir a nivel nacional, ya tenemos que poner una pausa y repensarnos como PAN. Esa va a ser nuestra respuesta. O sea que le pondrían pausa a una futura alianza electoral con el PRI. Sí, así lo he dicho tal cual. Tenemos en el PAN que volver a encontrar nuestra identidad, nuestras causas, que son las que llenaban plazas.
intensidad política también se vive en Estados Unidos. Esta tarde, en la cumbre de la OTAN en Washington, Joe Biden se confundió de nombres. Presentó a Zelensky, como ustedes saben, presidente de Ucrania, con Putin, presidente de Rusia. Además, confundió a la vicepresidenta Kamala Harris con su contrincante Donald Trump. Esto dijo. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. The fact is that the consideration is that I think I'm the most qualified person. I beat him once, and I will beat him again. Bueno, es que ya saben que la situación está intensa también allá en Estados Unidos y ya hay voces demócratas que dicen que debería de ceder la candidatura a Biden. Después de esto convocó una conferencia de prensa y refrendó su candidatura. Joe Biden insistió que él es el único calificado para enfrentar a Donald Trump. Is that I think I'm the most qualified person to run for president. I beat him once, and I will beat him again. I think I'm the best qualified person to do the job, to make sure that Ukraine does not fall, that Ukraine succeeds, that the European alliance stays strong. Roberta Garza, ¿cómo estás, querida Roberta? Buenas noches. ¿Qué tal, Elisa? Aquí con muchísimas novedades. Oye, muchos temas. Es que está la situación muy intensa en México y en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, ahora con las próximas elecciones. ¿Y qué ha pasado, Roberta, después de este fatal debate que tuvo Joe Biden, en donde ya se le venía señalando como alguien que por su condición de salud quizá no podría contender, que se le olvidan algunas cosas, en fin, no le ayudó en nada el debate y ahora pues tiene estos errores que después... Sí, como se dice por ahí, bajó bien el balón con lo de Putin, dijo, no, que enfrenta a Putin, pero qué tropiezo, Roberta. ¿Cómo ves? Sí. Buenas noches. Buenas noches, Elisa, gracias por invitarme. Mira, sí, es una situación inédita en Estados Unidos. Es una situación inédita porque no es una elección común, no estamos hablando de una elección entre dos candidatos, ni entre dos propuestas políticas X, Y o Z. Estamos hablando entre una elección entre un demócrata y una persona, un fascista, una persona autoritaria, con tendencia autoritaria, con la intención de destruir las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Ahora, habiendo dicho eso, definitivamente la actuación de Biden en el debate fue preocupante. Fue desastrosa, fue tremenda, o sea, ahí no hay cómo rescatar nada. En el caso de la OTAN y en el caso de la conferencia de prensa, de la conferencia de la OTAN y la conferencia de prensa que dio inmediatamente después, es preocupante porque, por ejemplo, esos deslices que tuvo, verbales, pues no los corrigió, no es como que yo te llamo María y, ay, perdón, Elisa, bueno, a mí le pasa a cualquiera. Él simplemente siguió con el discurso como si no hubiera pasado nada. Ahora, eso le podría pasar a cualquiera, pero con el antecedente del desastroso debate, pues la imagen que proyecta Biden ante los votantes, digamos que nada de esto les asegura lo que ellos quieren saber, que es una persona capacitada para seguir otros 4 años en el cargo. No es el mismo sedazo por el cual se pasa a Donald Trump, quien tampoco las trae todas consigo. Si tú oyes sus discursos, son también catastróficos, no hila 2 frases juntas, también confunde datos, fechas, es también un desastre, pero el sedazo no es el mismo. En este caso en particular tenemos 2 problemas. Una, Biden como presidente, y otra, Biden como candidato. En este caso, como candidato, pues ya tenemos a 20, que no son pocos, y no son el ala extrema del partido tampoco, son 20 congresistas que ya han pedido que se baje, por no decir la misma Nancy Pelosi, que le ha pedido considerar. No le ha pedido que se baje, pero le ha pedido considerar, en el lenguaje de ella, que es una persona eminentemente diplomática y que guarda las formas, pues eso es el equivalente a decirle que se baje. Nancy Pelosi fue la dirigente de la Cámara en el sexenio anterior. Oye, Roberta, y además... Sí, dime.
No, nada, pues en eso estamos. O sea, la gente no sabe qué va a pasar. Los demócratas no saben qué van a hacer. Recordemos que técnicamente ni Donald Trump ni Biden son aún candidatos oficiales de sus partidos. Sí. Técnicamente estamos en las precampañas. Los republicanos tienen su asamblea en unos días más, y los demócratas la tendrán en agosto. Sí. Es entonces cuando Donald Trump se va a convertir en el candidato oficial de los republicanos y, de serlo así, Biden de los demócratas. Oye, Roberta, y como bien dices, no es cualquier cosa, porque uno diría, oye, ¿y los demócratas en qué momento se van a poner las pilas ante un personaje como Donald Trump, en donde pues es un hombre autoritario, populista, que por eso logra muchísimos seguidores y además mintiendo descaradamente, autoritario, que quiere destruir todo el andamiaje institucional para acumular poder? Bueno, Roberta, o sea, la situación está complicada por todas partes, pero allá en Estados Unidos, hablar del presidente del país más poderoso, ¿cómo regresaría Donald Trump a la presidencia? Es que ese es el problema, eso es lo que mucha gente no está quizá calculando. La elección en México fue de mucha consecuencia, pero es una elección que nos afecta básicamente a los mexicanos. Y ya, sí. La elección del presidente de Estados Unidos conlleva la llegada o no de un nuevo orden en el mundo, un nuevo orden totalmente diferente, en donde un autócrata como Putin, por ejemplo, tendría carta blanca. No se va a detener en Ucrania, por supuesto. Las exrepúblicas soviéticas, todas, estando Donald Trump en el poder y dándole carta blanca a Putin, pues están en peligro, sin duda, de sucumbir. Y además, no solamente no es que vaya a mandar tanques por toda Europa, sino ya sea mediante campañas de influencia o mediante poniendo en el poder a gente afín a él o sus patiños, como lo tuvo en alguna vez en Ucrania antes de la revolución, como lo tiene hoy en Bielorrusia o en Hungría. Entonces tenemos una Europa con una tesitura completamente diferente. Y en Latinoamérica pues tendríamos la resurgencia de los dictadores bananeros afines a los Estados Unidos, en donde pues si soy mi dictador, pues está bien, ¿verdad? Se llevan. Oye, este es el problema, que tendríamos un orden mundial muy diferente del que hemos conocido, para bien o para mal hasta ahorita. Y yo creo que sería bastante más maligno, pero pues eso está por verse. Ahora, ¿qué va a hacer la gente? No lo sabemos, porque la elección está muy cerrada. Oye, entonces, Roberta, y en esta competencia también hay que decirlo que pues el presidente en turno, cuando va a reelección, sí tiene una voz muy importante, tiene tradicionalmente, pues por supuesto, también todos los recursos, las aportaciones que dan. Es decir, no es tan fácil decirle, oye, Joe, ya bájate. Pues, no, obviamente no. Pero ha habido voces, estaba leyendo que incluso también sonó mucho, por ser tan conocido, George Clooney, que era uno de los también, pues, no sé si patrocinadores, organizadores, no sé, pero que... es un donador importante. Donador, ¿verdad? Sí. Es un donador importante y también dijo, pues hay que reconsiderar. Exactamente. Entonces, bueno, recordemos, tienen todavía el partido hasta las elecciones oficiales de candidato, que serían en agosto, para reconsiderar sin ningún problema legal, sin ningún problema. Sí. Teóricamente. Ahora, de nuevo, si es una elección tan tremendamente cerrada, yo me imagino que lo que estarán haciendo ahorita es encuestas, pero en friega. Sí. de otros posibles candidatos. Puede ser una Kamala Harris, puede ser Newsom, el gobernador de California, que es muy popular, puede ser Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan, que también es muy popular. Ajá. No es que les falten candidatos muy decentes, lo que les falta es, digamos, decidirse a hacer algo. El problema es que si él no quiere bajarse, si Biden no quiere bajarse, la van a tener muy cuesta arriba, porque un partido dividido difícilmente va a poder vencer a Trump. Sí. Si Biden dice, sí, estoy mayor, ya me voy a bajar, no voy a ser yo el candidato, pero voy a apoyar con todo a fulano de tal, ahí quizá tengan una ventaja importante contra Donald Trump. Pero solamente en esas condiciones yo creo que puede ser un cambio benévolo, un cambio positivo, un cambio en donde pueden vencer a Donald Trump los demócratas. De otra manera, si lo obligan a bajarse o si lo hacen bajarse, o si hay dos campos que están peleando en pugna los mismos demócratas, difícilmente. Sí.
a ser mucho más difícil. Sí, y aparentemente hasta ahorita, por lo menos, él no ha dado ninguna señal de que quiere ir. Increíble que sigamos hablando nuevamente, Roberta, sobre esta posibilidad de Donald Trump real, con tantos seguidores que pues lo quieren, porque además, te digo, él señala, miente, difama, y eso gusta y la gente se la cree. Entonces... No, totalmente. Y además él no ha sido de ninguna manera tímido, ni tampoco, con todas las mentiras que dice, es muy claro en lo que va a hacer. Sí. Y lo que va a hacer es la plataforma del proyecto 2525, que la idea es destruir las instituciones por completo, hacer una presidencia fuertísima, junto con el Poder Judicial y el Poder legislativo sometidos al presidente, obviamente aniquilar los derechos de las minorías, aniquilar los derechos de las mujeres, y eso lo han dicho clarísimamente con todas sus letras. Uf. Y hay que creerles. Ay, Roberta, pues sigamos en contacto. Como siempre, un gusto escucharte y vamos a dar seguimiento a lo que está sucediendo también allá, que estamos así, ¿no? En una relación muy Todos estrecha. estamos así y esperemos lo mejor. Ya veremos qué pasa después. Gracias, Roberta. A ti, Elisa, buenas noches a todos. Una pausa y volvemos con más información. Chiapas, por más de 12 horas se enfrentaron grupos armados en frontera Comalapa y Motocintla. Los grupos criminales controlan territorios enteros y se los disputan. Los habitantes tuvieron que resguardarse en sus viviendas y denunciaron la presencia también de vehículos blindados. Jonathan González, nos tienes más detalles de la situación que se está viviendo en Chiapas. Buenas noches. Elisa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo desde Chiapas y precisamente pues toda esta violencia que se ha estado generando en esta región de la sierra fronteriza de la entidad, pues prácticamente se ha revivido en este día debido a que desde hace prácticamente el mes pasado pues no se registraban estos hechos, habían permanecido en calma. Sin embargo, pues los pobladores indican que pues se han estado enfrentando constantemente y por ello todas estas comunidades que se encuentran en las inmediaciones del municipio de frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera y también Motocintla, pues han tenido que huir de sus hogares por toda esta violencia que se ha estado registrando. Ante ello, pues entre esta violencia que se generó justamente y este enfrentamiento que se generó entre los dos grupos del crimen organizado, tuvieron que resguardarse las pocas personas que permanecen en estas comunidades, mientras que otras han decidido huir precisamente hacia los municipios de Comitán, donde se resguardan con familiares en casas solidarias. Y bueno, también comentarte que los pobladores indicaron que también incendiaron alrededor de 50 viviendas. Esto pues no se sabe precisamente cuál era el motivo, sin embargo, lo único que ellos conocen y hasta lo que tienen entendido es que se siguen disputando el territorio los dos grupos criminales que desde 2021 operan esta zona de la sierra. También de acuerdo al reporte, al último reporte de hechos violentos en esta zona, son 10,000 personas las que se han desplazado de sus comunidades por la violencia y los municipios que más afectaciones tienen por la disputa del territorio son La Trinitaria, frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Bejucal do Campo, Bellavista, así como otros que se encuentran en esta zona de la sierra y que colindan precisamente con el país vecino de Guatemala. Elisa, esto es lo que ha ocurrido aquí en el estado de Chiapas. Sí. Oye, Jonathan, es muy preocupante lo que sucede y la respuesta de las autoridades a nivel local, en Chiapas y en otros estados, a nivel federal, en donde nada más escuchamos que la explicación es, son grupos que se pelean entre ellos. Sí, y
Estamos viendo a la población desplazada, a la población víctima de los ataques, a la población que lo deja todo porque ya no se puede estar, e incluso poblaciones en Chiapas donde no pudo haber elección en la jornada anterior, simple y sencillamente porque no están las condiciones, porque ya están ocupando el crimen organizado estas regiones y controlándolas. Jonathan, además de esto se suman de los desplazamientos, otras acciones intimidantes también para la población en distintos lugares de Chiapas, ¿no? Despojos también. Así es, precisamente también hay maestros, por ejemplo, que han denunciado presencia de hombres armados en las instituciones, en las escuelas. También, por ejemplo, personal médico de toda esta zona de la sierra también ha tenido que renunciar a sus trabajos por la violencia y por las amenazas que han sufrido de manera pues muy seguida. Y también decirte un dato muy importante es que las autoridades hasta el momento pues no se han pronunciado con respecto a estos hechos y tampoco se ha implementado un operativo especial que permita pues tener un control y que las personas retornen a sus hogares. Hasta el momento pues esta situación pues permanece en total asedio y sobre todo pues los habitantes son los que, como ya lo decía, son los que más sufren y los que lamentablemente tienen que dejar sus hogares, su historia y su único patrimonio. Jonathan, como siempre te agradecemos la información, sigamos en contacto. Muy buenas noches. Muy buenas noches, seguimos atentos. Y en Baja California fue encontrado el cuerpo de Paola Andrea Bañuelos, de 23 años, quien había desaparecido en Mexicali luego de tomar un Didi. La mañana de este jueves fue encontrado el cuerpo de Paola Andrea Bañuelos, de 23 años, quien había sido reportada desaparecida desde el lunes 8 de julio en Mexicali, Baja California, luego de tomar un taxi por aplicación. El domingo a cenar. De ahí fueron al antro La Consentida, donde estuvo hasta alrededor de las 2 de la mañana. Su tío recogió a una prima que la acompañaba mientras que Paola tomó un Didi para ir a su casa a 3 kilómetros del sitio. Sin embargo, luego de que perdieran comunicación con ella, el tío y la prima fueron a la casa de Paola para informar el asunto. El vigente, quien dijo haberlo encontrado en la calle frente al Mercado Ley, a poco más de 4 kilómetros donde Paola pidió el Didi. Ante ello, la familia acudió a la fiscalía, entregaron el teléfono de Paola y comenzaron a pedir apoyo en las redes sociales. Paola se subió en un Versa negro manejado por un hombre llamado Sergio Daniel, cuyas fotos fueron publicadas en redes. Incluso, una persona dijo que ese mismo día solicitó un viaje con ese mismo conductor a las 2:53 am, a 10 kilómetros donde se encontró el celular. La madre de Paola también pidió ayuda a los medios de comunicación. Quien la tenga, por favor, que se apiaden de mi hija, de mí. Estoy desesperada ya, día y medio sin saber de ella. Si tienen miedo a algo, hay denuncias anónimas. Por favor, hija, y si me estás viendo, apiádate de tu madre, de tus hermanos. Nosotros te amamos. Hayas hecho lo que hayas hecho, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Convocó a la sociedad para buscar a su hija, lo cual fue respondido por docenas de personas. Ayer, familiares, elementos de la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda y colectivos buscaron a la joven en diversos lugares, incluso en el mismo sitio donde fue hallada, pero debido a que llegó la noche, al retomar la búsqueda el cuerpo fue hallado. Estaba a 13 kilómetros donde se encontró el celular. La hallaron semienterrada en la colonia Islas Agrarias, la zona rural al oriente de Mexicali. La fiscal del estado, María Elena Andrade, señaló que el cuerpo tenía algunas huellas de violencia, pero no se sabe al momento la causa oficial de la muerte, y pidió que las mujeres no salgan solas. Por su parte, la plataforma Didi expresó su pésame a los familiares y amigos y señaló que mantienen colaboración con las autoridades para brindar toda la información que se requiera y se logre justicia. Paola estaba por ingresar al último semestre de la carrera de Psicología en la Universidad Autónoma de Baja California. Milenio Noticias. Y después de toda esta difusión, esta tarde, Sergio Daniel, presunto feminicida de Paola Bañuelos, se entregó a las autoridades en Ciudad Obregón, Sonora. Y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, informó que será trasladado a Mexicali para seguir
las investigaciones. El hombre aseguró temer por su vida y la de su familia ante las múltiples amenazas que recibió en redes sociales. Ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, ante los elementos del AMI, quienes se van a encargar ellos de ya presentarlo y ya que era requerido él por las autoridades, él va a ser ahorita, ya está, se entregó voluntariamente aquí entre los elementos del AMI, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien va a ser presentado aquí por una orden de aprehensión que existía allá en la ciudad de Mexicali, Baja California, por el presunto femicidio de una jovencita. Y una maestra y el director de una escuela secundaria fueron acusados por el suicidio de Yair, un menor que se quitó la vida porque era víctima de bullying. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Un nuevo caso de acoso escolar cobró la vida de un adolescente en Hidalgo, pero esta vez señalan como responsables a las autoridades educativas. El martes pasado, Yair, un estudiante de tercer grado en una secundaria de Pachuca, se quitó la vida en su casa por las presuntas agresiones y humillaciones que sufría en el plantel. Sus familiares y padres de familia responsabilizan a una prefecta identificada como Pilar, quien presuntamente insultó y jaloneó al menor de 15 años hasta sacarlo del plantel por su corte de cabello. Mi sobrino, al ser humillado, al ser jaloneado, al ser maltratado fisiológicamente, le dijeron que no le iban a dar su cédula, que no le iban a entregar sus papeles y que sus papás no lo querían, lo jalaron, lo sacaron de la institución y lo dejaron afuera llorando. Le dijeron que no podría regresar, que no se presentara ni a su desayuno ni a su graduación. Compañeras del estudiante atestiguaron el maltrato. De hecho, ayer fue el único que sacó porque había muchos que no traían el corte y sí lo dejó entrar, le empujando y lo agredió y le dijo que de seguro pena le daba a su papá. Miss Pilar sacó a Yair empujones, diciéndole de cosas, gritándole que no iba a hacer nada en la vida, que era un fracaso. Empezaron a hablar con el director ya lo había dejado pasar. Y otra vez volvió Miss Pilar y lo sacó y otra vez le volvió a decir de cosas. Los padres exigieron la destitución del director porque el de Yair no es el primer caso de bullying en el plantel. No puede ser que esté tan feliz después de que perdimos a mi, ahora que es un cobarde maldito. Pidieron también retirar a la prefecta del sector educativo para que jamás vuelva a tener contacto con estudiantes. Desde que puso un pie aquí en esta escuela, porque él no estudiaba aquí, estudiaba en la 1, pero llegó aquí en segundo grado. Desde que puso un pie aquí, la maestra como que le fue agarrando odio. Y el gobierno estatal respondió. A partir de este momento, quedan separados sus funciones en este plantel educativo el profesor Ángel Hernández Juárez y la prefecta Pilar Guzmán Hernández. El miércoles habría un desayuno para todos los graduados de la secundaria y el jueves sería la clausura formal del ciclo escolar. Pero tras la muerte de Yair, todo fue cancelado. Yo en la tarde bajé a verlo y fue la última vez que lo vi. Y estaba llorando, estaba muy mal y lo único que me dijo fue me dio un abrazo y me dijo cuídate, te quiero mucho y pórtate bien. Y ya. Desde Hidalgo para Milenio Noticias, Guadalupe Trejo. Y esta mañana el cuerpo de Yair fue velado en compañía de su familia y amigos. Posteriormente fue trasladado al Panteón de Pachuquilla en Mineral de la Reforma Hidalgo. La madre y el padre del menor comentaron que Yair estaba emocionado por entrar a bachillerato. Su ilusión era ser chef. Una pausa y volvemos. Jorge López regresará a su cargo como policía de la Ciudad de México. Recordarán que fue suspendido por participar en el video porno de Luna Bella en el metro.
Así fue como entre fotografías, abrazos y risas, Jorge López, alias Señor Indomable, fue recibido en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por sus familiares, amigos y fans, luego de enterarse de que será restablecido en su cargo. Jorge fue separado por participar en un video para adultos que fue grabado al interior de las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro, lo que generó distintas opiniones en redes sociales. Sin embargo, fue luego de una reunión con el director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que las autoridades decidieron otorgarle nuevamente su empleo. Ya platicamos, mi abogado, mi representante, actualmente no estoy llevando el proceso, voy a seguir laborando, pero estoy llevando el proceso administrativo como marca la ley. La suspensión se levanta, voy a seguir laborando normal. Hasta que la cuestión administrativa o la sanción que se me imponga llegue a una resolución. Listo, ahí dice que porto el uniforme, pero no llevo siglas, nada más dice la palabra policía. Policía existen muchas, demasiadas policías, más sin embargo se decía policía SSC, ahí sí la estoy representando. Según la hermana de Jorge, Ana, el dinero que él gana lo usa para pagar la carrera universitaria de la joven y solventar otros gastos importantes. Pues primeramente porque él es mi hermano y es quien me ayuda a pagar la universidad. Entonces, pues conozco todo el trayecto que ha tenido que pasar para estar aquí, ¿no? Señor Indomable, como es conocido, regresará a sus labores en los próximos días, que como él menciona es lo que más le gusta. Me notificaron que actualmente el área de asuntos internos me acaba de notificar que continúo mis labores. Yo entro hasta el día del domingo. Sí, voy a continuar, sí, porque no me afecta, bueno, en este caso sí me afectó, pero no debería de haber pasado así, porque yo no estaba mezclando, no estaba en horarios laborales, estaba en mis franjas, en mis días de descanso. Jorge cree haber aprendido la lección y ahora está seguro Gracias por su de que atención. tiene que Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.